Desde el momento que Cristo llegó a nuestra vida y por el tiempo que llevamos en Él, tú y yo, o cada uno de nosotros, ya deberíamos de estar viviendo bajo la gracia de Dios. Por eso se llama la serie así, un favor inmerecido. En otras palabras, es la gracia de Dios. Ya deberíamos de estar experimentando, más sin en cambio, quizá puede ser que en algunos de los que estamos aquí no ha sido así. Hermanos, vivir bajo la gracia es vivir bajo la bendición de Dios. Puede ser que algunos de los que están aquí dicen, bueno, ¿y qué es ese favor? ¿En qué me beneficia ese favor? ¿O por qué tengo que vivir bajo la gracia de Dios? Y sobre todo, haciendo este mensaje el día de hoy, para algunos quizá la situación económica que están pasando no es lo que esperaban, ¿verdad? Y más cuando las deudas están hasta el tope. Ya no podemos con las deudas. Podemos ver que los salarios ya no alcanzan para la canasta básica, tampoco alcanzan para cubrir los servicios públicos. Vivimos preocupados, vivimos angustiados y muchas de las ocasiones hemos llorado diciendo, bueno, ¿y qué sucede? ¿Por qué Dios no nos bendice? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué acaso algo hice mal? Hermanos, por eso la importancia de este tipo de estudios, para que nosotros entendamos y comprendamos qué es lo que estamos haciendo de manera incorrecta, algo que no le está agradando a Dios y por lo tanto la gracia de Dios no está sobre nuestras vidas. Así que tú y yo debemos de meditar y debemos de pensar qué es lo que estamos haciendo mal, dónde estuvo nuestro error, qué no hicimos bien. Hermanos, seamos realistas. Amén. ¿Recuerdan ustedes cuando la palabra de Dios dice que cuando aquel que quiso edificar una torre, ¿qué hizo? Se sentó, pensó y meditó. Recuerda que está un año por iniciar y es lo que tenemos que hacer nosotros. Sentarnos, meditar, qué es lo que vamos a hacer para este siguiente año. Lamentablemente, muy lamentablemente aún en la iglesia cristiana hay gente que te dice, tú piensa positivo, tú declara positivo. Y muchas de las ocasiones tomamos textos bíblicos positivistas, sobre todo para levantar nuestra estima. Y muchas de las veces no es así. ¿Por qué? Porque mencionamos textos positivistas creyendo que porque están en la Biblia y es lo que Dios dice, se va a realizar en nuestra vida. Pero aquí lo más importante es qué estamos dejando de hacer nosotros para agradar a Dios ante sus ojos. Vayamos a Números, el libro de Números 23, 19. Este libro de Números 23, 19, ¿verdad? Y en relación a este texto nos habla en realidad qué es lo que muchos de nosotros hacemos. Y he conocido y he visto personas que toman este texto como si fueran palabras mágicas, ¿sí? Así como ábrete sésamo, o palabras de positivismo, lo he dicho una y otra vez, y esas las encontramos por internet. Pero ¿qué estamos haciendo en realidad nosotros como creyentes en Cristo? ¿Ya lo tienes? Números 23, 19. Nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Miren, he conocido gente que lo declaran y lo decretan, pero después de que hacen, que toman este texto positivista, vuelven a la realidad y se dan cuenta que las cosas no son como ellos creen. ¿Sí? Y otra vez vuelven a pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué Dios no nos bendice? ¿Por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué este año fue un año de terror? ¿Sí te has puesto a pensar desde marzo? Miren, de verdad, el anhelo que tenemos como iglesia, cada uno de los miembros, es que esto vuelva a la normalidad lo antes posible. ¿Sí? Porque nos hemos limitado de muchas cosas, como hace un rato lo dijeron. Volteate y saluda a los que vinieron por primera vez y saluda a los que están en la iglesia. Ya no tenemos esa libertad que antes teníamos. ¿Alguna época de tu vida pensabas o creíamos vivir un año así? Ni por aquí nos imaginábamos.
¿verdad? No pensábamos que quizá algún día todos íbamos a andar en la calle con cubrebocas, que íbamos a guardar una sana distancia, que ibas a esperar los espacios públicos más tiempo para poder ingresar a cierto lugar. Jamás nos imaginamos vivir un año así. Así que, hermanos, Dios mismo nos ha dado de su palabra para que sea nuestra guía. Pero ¿saben qué hacemos? Hacemos caso omiso, no obedecemos, pero tampoco nos sujetamos a la voluntad. Así que por favor acompáñame al Salmo 119, 105. Hermanos, está por terminar un año y está por comenzar otro año, pero aquí la pregunta es, ¿cómo queremos iniciar el siguiente año? Para muchos ya deseamos que este año ya termine, pero también el año pasado, el 2019, anhelabas que ese año también terminara y que comenzara el 2020 con una nueva esperanza y una nueva ilusión de que nos fuera bien. Pero ¿cómo fue este año? ¿Fue peor? Entonces, si nosotros meditando y analizando nos damos cuenta que cada año que viene es peor que el anterior, y si la palabra de Dios no es nuestra guía y no la ponemos en nuestro corazón y vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra, no esperemos un año nuevo, un año bueno. ¿Ya lo tienes? Salmo 119, 105. Nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué. ¿Qué dice? Que guardaré tus justos juicios. 107, afligido estoy en gran manera. Y dice el salmista, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. El salmista sabía que mientras él estuviera en esta vida, la palabra de Dios haría que sus pasos fueran firmes, pero también que sus pasos fueran seguros. ¿A base de qué? A base de que la palabra de Dios sea su guía. Así que como cristianos no sabríamos por dónde caminar si no tuviéramos la guía de la palabra de Dios. Te repito, está por comenzar un año 2021. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser nuestra guía. Hermanos, ¿sería posible andar por esta vida sin saber dónde pisamos? No sabemos si nuestro pie pisará sobre tierra firme, no tenemos la habilidad de caminar en la oscuridad. ¿Y saben ustedes por qué no tenemos la habilidad de caminar en la oscuridad? Porque no somos topos. ¿Sí? Nosotros no. La palabra de Dios es como una lámpara que guía nuestros pies y la Biblia misma nos ayuda a caminar como quiere Dios que andemos. Amén. Así. La misma palabra de Dios nos ayuda a andar como quiere Dios que andemos. La ilustración de una lámpara nos enseña algo, que nuestro camino es oscuro y peligroso y solamente será iluminado por esa lámpara y por la luz de la palabra. ¿Qué sucede cuando la lámpara está encendida? Sucede que el Espíritu Santo nos enseña y nos alumbra la palabra. Solamente por la palabra y por la guía de su Espíritu Santo dejaremos de caminar en la oscuridad. Así que no solamente nos conformemos con leer la palabra, sino que debemos de obtener algo de luz de ella para nuestro entendimiento. Hagamos uso de la palabra de Dios, hermanos, para poder ver días buenos. Y te hago una pregunta, ¿qué piensas hacer en este siguiente año que comienza? Este año que comienza, hermano, de acuerdo a lo que estamos estudiando y aprendiendo y de acuerdo a la luz de la palabra, tiene que ser un año distinto, un año diferente, un año que tú y yo aprendamos a caminar bajo la gracia de Dios, bajo la bendición de Dios, bajo la protección de Dios, bajo el cuidado de Dios. Es un año que todos anhelamos. ¿Sí? No solamente es decretar, no solamente es visualizar, no solamente es declarar, no solamente es pensar positivo, sino que la palabra de Dios sea nuestra guía. Hermanos, el favor inmerecido es que vivamos bajo la bendición de Dios. Vayamos a Proverbios 10, 22. Amén.
Hermanos, esta enseñanza que estamos compartiendo ha sido de gran exhortación para mi vida. Recuerden, siempre que preparamos una enseñanza, primeramente Dios abra nuestro corazón, qué es lo que necesita la iglesia, y en base a eso Dios edificará su iglesia, llevando al conocimiento de la palabra. Por lo tanto, hermanos, tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos enseña. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Y cómo termina este verso? Y no añade tristeza con ella. Amén. Así que cuando una persona, alguna vez has visto a alguien que le dices, hermano, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras, hermano? ¿Qué te dicen? En victoria. Pero ¿cómo tienen la cara? De tristeza. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que la bendición de Dios es la que no añade tristeza. Debemos de sujetarnos y someternos a la palabra porque será lumbrera a nuestros pies. Lo mejor sería que los ojos de Dios estén sobre nuestra vida para poder ver días buenos y agradables. Y el día de hoy vamos a ver 3 tipos de consejos para poder vivir bajo la gracia de Dios. El primer consejo que vamos a aprender va a ser del rey David. El segundo consejo va a ser de parte del apóstol Pablo. Y el tercer consejo será de parte de Jesucristo para que tú y yo podamos ver días buenos y agradables. Y vámonos al primer consejo, Salmo 34:12, por favor. ¿A quién le gustan los consejos? A todos, ¿verdad? Amén. A todos nos gustan los consejos, no los malos consejos. Así que Salmo 34:12. Y esta es una pregunta que David hizo a un grupo de hombres. Y esta misma pregunta del Salmo 34:12 Dios lo hace para nosotros. Amén. Dice, ¿ya lo tienes? Muy bien. ¿Quién es el hombre que desea vida? Es una pregunta. ¿Que desea muchos días para ver el bien? Es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Quién es el hombre? Si en este momento estuviera David y hiciera la misma pregunta, ¿qué haríamos nosotros? Levantaríamos la mano, ¿verdad? ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Hermanos, lo que David está haciendo, está hablando en cada una de las áreas de nuestra vida. En nuestra área física, emocional, ¿verdad? Y espiritual. ¿Quién es el hombre? Entonces, ¿quién desea ver días buenos? Todos. Te hago una pregunta, ¿te gusta la vida que llevas? Quizá me digas, aleluya, gloria al Señor, a mí me gusta la vida que yo llevo, estoy bien, por la gracia y la misericordia de Dios. Pero quizá hay alguien que no le gusta la vida que lleva. Por eso hace esta pregunta, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? El verso 13 nos da la siguiente recomendación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Verso 13. ¿Qué dice? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Verso 15 es la consecuencia del consejo que está dando David. Los ojos de Jehová están sobre ¿quiénes? Sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Quieres ver días buenos? Aquí está. Aquí está la recomendación. David estaba enseñando a un grupo de seguidores de cómo deben ver la bendición de Dios en sus vidas. Siempre será mejor la bendición de Dios, siempre será mejor viviendo bajo el temor de Jehová, de nuestro Dios. ¿Cuáles fueron las siguientes recomendaciones que dio David? Guarda tu lengua del mal. David les enseñó a estos hombres que no debían hablar mal de nadie. Te repito, David está enseñando en este salmo que no debemos de hablar mal de nadie. Lamentablemente esto es algo muy común a nuestros días. Es muy común.
que todos de aquí, nadie se salva. La única que se salva es Dara, y eso porque todavía no sabe hablar. Pero dejen que empiece a hablar. Y va a ver para si no va a hablar mal de alguien, ¿verdad? Ya le estoy profetizando. Y por aquí hay otra bebé, la hija de Ale también. Nada más dejen que crezca esa niña y que empiece a hablar y va a empezar a hablar. Ya ven, ya está hablando mal del pastor. Hermanos, dejemos de hablar. Y hay algunos que tienen el don de lenguas muy desarrollado, ¿verdad? Hablan, dicen por ahí, hablan hasta por los codos. Y muchos de nosotros hemos cometido el gran error de hablar cosas que no debemos de hablar o no debemos de decir. Así que hermanos, sigamos este consejo. Si queremos ver días buenos, dejemos de hablar de la gente. Dejemos de hablar de los demás. Amén. Muy bien. También les enseñó que sus labios dejaran de hablar engaño, evitar decir mentiras. Porque una mentira, ¿qué hace? Te lleva a otra mentira. Y nunca vamos a dejar de decir mentiras. ¿Sí? Porque cuando hablamos con mentira, ¿qué hacemos? Ya cubrimos otra mentira. Y vamos a seguir cubriendo más mentiras. Así que vayamos a Efesios 4:29, por favor. Estamos aprendiendo. Miren, vamos a aprender mucho el día de hoy. Que si llevamos a cabo lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas, híjoles, de verdad, yo al menos quiero un año distinto, un año diferente, el año que está por entrar. Efesios 4:29. Amén, ¿ya lo tienes? Otra vez dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Qué dice? A fin de dar gracias a quienes, a los que te escuchan. Amén. Así que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que te escuchan. Amén. Miren, cuando tú escuchas a alguien hablar mal de otro, seguramente cuando tú no estés frente a la persona también va a hablar mal de ti. ¿Sí? Así que cuídate de los que hablan mal de otros. Cuídate. Pero tampoco seas tú de los que hablen mal de otros. Así que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Algo más que nos enseñó David fue que nos apartáramos del mal y hacer el bien. Hermanos, así es como tú y yo tenemos que vivir. Proverbios 14:16. Hermano, para poder apartarnos del mal y hacer el bien, tenemos que aprender a vivir con sabiduría. ¿Sí sabías? En esta vida tenemos que aprender a vivir con sabiduría. Proverbios 14:16. Amén. Muy bien. Dice, el sabio, ¿qué hace? Teme. ¿Y qué más hace? Y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán ¿de qué? De sabiduría. Amén. Hermanos, ¿te das cuenta de lo que Dios quiere? ¿Cómo quiere que nosotros vivamos? Que vivamos con sabiduría, que vivamos con entendimiento, que vivamos con inteligencia y que vivamos bajo el temor de Dios. Entendemos que el hombre de malas intenciones es indigno de confianza y por lo tanto es odiado. Ellos solitos echan la soga al cuello. ¿Sí? Hay quienes que no tienen amigos porque son odiados por sus malas intenciones. Hermanos, ¿qué pasa cuando nos encontramos en una necesidad? ¿A quién vas a recurrir si no tienes amigos?
si no tienes quien te extienda la mano, si no tienes quien te ayude, dejemos de vivir con las malas costumbres. Mateo 5:9. Otro consejo que nos enseñaba David es buscar la paz y seguirla. Por lo tanto, hermano, tú y yo no debemos en ninguna manera buscar pleitos o peleas o contiendas o discusiones o guerras. Amén. Y nos dice Mateo 5:9. ¿Qué nos dice? Bienaventurados quienes, los pacificadores, porque ellos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Hermanos, aquí no está hablando de aquellos que viven en paz, sino aquellos que en realidad producen paz venciendo el mal con el bien. Miren, los hijos del diablo son los que causan conflictos. Como decimos, son aquellos que llevan y traen, hablando mal de los demás, echando a pelear a otros. Por lo tanto, Dios ama la reconciliación y solamente será posible para los que son llamados hijos de Dios. En estos días, estudiando el tema, cuando estudias un tema, Dios te pone la prueba para ver, dice el Señor, a ver si es cierto que eres pacificador. Yo le comentaba a algunos hermanos, algunos de ustedes saben dónde vivo, aquí vivo cerquitas, a 2 cuadras, cerca del Tianguis, sobre esta misma calle de Rayón. Era un domingo, hace 8 días precisamente, 6, 7 de la tarde, cuando el Tianguis ya llegan, ellos venden, hacen sus ventas, y ya en la tarde, toda la basura que salió, pues bueno, la colocan en un lugar. Entonces yo tenía basura en mi casa, dije, para que no huela mal, saco mi basura y la dejo en el lugar donde ellos colocan la basura. En eso llega un hombre, se me acerca, así enojado, mal encarado. ¿Por qué dejas ahí tu basura? Yo le dije, bueno, pues es que es la basura del tianguis y la vine a dejar. Enojado me dijo, ¿qué no sabes que tu basura estorba el paso? No era verdad, no lo estorbaba. Lo único que yo le dije, no era burla, no era jactancia, nada. Le dije, bueno, entonces dime tú dónde quieres que la coloque. Y no me dijo nada, o sea, porque no era verdad lo que él estaba diciendo. ¿Quieres que la coloque de este lado para que no estorbe? Ya había más bolsas de basuras. Y yo le dije, sin burla ni jactancia, mira, estas bolsas también estorban. Y las coloqué del otro lado. Yo no estaba para contender, yo estaba para ser pacificador. Es a lo que nos llama el Señor, a ser pacificadores, a no buscar pleitos, a no buscar peleas. El Señor estaba desconcertado porque quizá él esperaba que yo reaccionara de manera distinta. Y un poquito más hacia allá estaba un amigo mío, muy conocido, aquí en Cortázar todo el mundo lo conoce. Y se me acerca así enojado, o sea, se me acerca molesto, pero no conmigo, sino con la persona. Dice, ¿qué pasó, Sera? ¿Qué te dijo? Le digo, nada. No, dime qué te dijo. Hay paro, así me dijo, hay paro. Le dije, no me dijo nada. ¿Sí? ¿En serio? Sí, solamente que la basura la colocara en este lugar. Nada más. Hermanos, Jesús mismo nos lo enseñó. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Así como lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo, quiere que hagamos la paz. Ustedes saben, todos sabemos que nosotros, la ira de Dios estaba sobre nuestra vida, pero la muerte de Jesús nos reconcilió con el Padre, haciendo la paz con Él. La recompensa de los pacificadores es que somos reconocidos como verdaderos hijos de Dios. ¿Y saben por qué? Porque somos imagen y semejanza de Él. Así que, hermanos, tenemos que derribar todo muro de separación entre las personas. Y muchas veces el pacificador puede ser maltratado por el hombre, ¿verdad? Pero será bendecido por Dios.
La paz con Dios y con los hombres la debemos de buscar. Así que tú y yo debemos de ver días buenos, porque recuerda que los ojos de Jehová, ¿sobre quién están? Sobre los justos. La recompensa de Dios solo será para aquellos que viven en obediencia. Y existen muchas formas y maneras para hacer uso de la luz de la palabra de Dios, para poder ver días buenos. Recordemos que la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñar, para instruir, para redarguir. Para eso es el conocimiento de la palabra. Ya pudimos ver qué fue lo que nos enseñó David, el rey David. Ahora vámonos con el apóstol Pablo. Miren, hermanos, con lo que ahorita vamos a aprender del apóstol Pablo, de lo que él escribió a los Corintios, nos vamos a dar cuenta de cuántos de nosotros hemos sido engañados. ¿Sí? ¿Te gustaría saber qué es? Hemos sido engañados. Hemos sido burlados por todas aquellas personas que se aprovechan de la fe y de la buena fe de otros. Por eso es importante llevar estos consejos, porque muchos de nosotros no vemos la bendición en nuestra vida y muchas de las veces nos enseñaron que entre más ofrendabas, ¿qué hacía Dios? Más te bendecía. ¿Sí? ¿Sí te lo enseñaron? ¿Sí te lo enseñaron que si tú le dabas un peso a Dios, Dios te da 100? Pero vamos a ver qué es lo que realmente enseña la palabra de Dios. Vamos a verlo. Miren, Dios no necesita nuestro dinero. Dios lo que necesita es nuestro corazón. Porque entonces así el que tenga más dinero tiene asegurado el cielo y el pobre, ¿dónde lo vas a dejar? ¿Recuerdan ustedes cuando dijo Santiago que en muchos lugares cuando llega la persona con anillo de oro, ¿dónde lo sientan? Al frente. Y al pobre, ahí en el baño escóndanlo porque es mal testimonio para la iglesia. No, hermanos, así no son las cosas delante de Dios. A Dios lo que le interesa es nuestro corazón y es nuestra obediencia. Miren, el tema de las ofrendas es un tema que se ha tocado muy poco dentro de esta iglesia. Como congregación tenemos aproximadamente 10 años. Y de los que tienen aquí 10 años o un poquito menos de 10 años, ¿cuántas enseñanzas han escuchado respecto a ofrendarle a Dios? Muy poco, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido que cuando ofrendamos y damos lo hacemos por agradecimiento y lo tenemos que hacer con una buena actitud del corazón. Miren, cuando estaba preparando este tema, estaba orando a Dios, de verdad. Y vamos a ver este pasaje al final. Estaba orando a Dios que para el año que viene, todavía no es un hecho, para el año que viene ya no se va a pasar el alfolí, déjenme lo muestro. Este alfolí ya no se va a pasar entre la fila, ya no se va a pasar a tu lugar, se va a colocar allá y tú de manera voluntaria lo que proponga tu corazón es lo que tú vas a ofrendar. Eso es lo que vamos a aprender de parte de Pablo que le escribió a los Corintios. Los que tienen 10 años con nosotros, conociendo de la palabra de Dios, no usamos la manipulación, ni el engaño, ni la mentira, diciendo que Dios te quiere rico. Hermanos, eso no dice la Biblia. Cuando una persona quiere ofrendar para que Dios le enriquezca, como dicen los falsos profetas de la prosperidad, rica y abundantemente, es porque hay codicia en el corazón. Y Dios, Jesús, no enseña eso.
Así que el día de hoy será una enseñanza de exhortación para todos los que estamos aquí. Dios mismo no está de acuerdo a que tengamos una actitud de exigencia. En muchos lugares te lo exigen, cuando en realidad debe ser una actitud del corazón de la persona. Hay lugares que te entregan sobres y en el sobre tú pones tu nombre para que sepan cuánto ofrendaste. Esto es para que la iglesia, según ellos, lleven el control de las ofrendas. Eso no vale delante de Dios, porque lo que quiere Dios es tu corazón. En otros lugares te piden tu nómina, ¿sí sabías? Piden tu nómina y te dicen, fulanito de tal gana 2,000 pesos semanales, entonces su diezmo tiene que ser 200. ¿Sí? Entonces fulanito de tal, 200. Ah, perfecto, coincide con tu nómina. Pregunta, ¿será correcto eso? No, hermanos, eso es del diablo, eso no es de Dios. ¿Ustedes creen que Dios necesita de nuestro dinero? No. Dios no necesita ni de mi dinero, ni tu dinero, pero lo que Dios necesita es que tú estés bien en tu corazón. Y Pablo nos enseñará por qué la ofrenda es un asunto de generosidad y no es un asunto de exigencia. Ser generoso en ofrendar de acuerdo a lo que escribió Pablo tiene que ver más con la actitud en el dar que con la cantidad que damos. Así que Dios quiere ante todo una buena voluntad para aquellos que dan. Hermanos, cuando Dios da de su gracia, no extiende un pequeño dedo de mala gana y mantiene el puño cerrado lleno de bendiciones. Aún Jesús, cuando estaba en la cruz y clavado de sus 2 manos, estaba con las manos abiertas. Amén. ¿Te das cuenta del peso que hay en relación a lo que estaremos aprendiendo? La gracia de Dios siempre se da derramada sin límites para cada uno de nosotros. Por tanto, nuestro dar tiene que ser abundantemente si queremos ver recompensados y ver días buenos. Así que por favor, acompáñame a segunda carta a los Corintios capítulo 9, verso 5. Vamos a ver cuál es el consejo que Pablo le dio o les escribió a los corintios. Hermanos, Dios quiere que tengamos un corazón limpio y un corazón sincero. ¿Qué es lo que enseña la palabra? Que de todas cosas guardadas, ¿qué dice? Guarda tu corazón. Así que cada uno de los que estamos aquí tenemos que guardar nuestro corazón. Y ese guardar tiene que ser para Jesús. Ya lo tiene, 2 Corintios 9:5. Vamos a ver qué es lo que Pablo nos va a enseñar o qué fue lo que Pablo escribió. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad. ¿Cómo termina el verso? Y no como exigencia nuestra. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que en una iglesia que te exige los diezmos? Otra cosa, los diezmos no aplican al día de hoy, porque hoy estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Los diezmos eran bajo la ley. Por eso aquí dice Pablo, y no como exigencia, que dice, nuestra. ¿Sí? Verso 6. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿qué va a pasar? Segará. Amén. Ahora, ok. Vámonos despacio. No vayas a pensar, ahora sí el pastor ya sacó el cobre. Era cuestión de tiempo para que nos quisiera sacar el dinero. No, hermanos, no es por allí. Vamos a aprender de qué manera vamos a ofrendar
para agradar a nuestro Dios. No a la iglesia, no al pastor. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, de verdad, lo que nosotros hacemos en este lugar es por gratitud al Señor que nos ha sostenido. Nos ha dado lo necesario el Señor para continuar en este lugar. Este lugar, de verdad, hermanos, fue dado por Dios. Aquellos que conocen la historia de cómo llegamos a este lugar, fue un lugar dado por Dios. Estamos casi en la parte centro de la ciudad. Las vías de comunicación, la central de autobuses queda a unos metros. Es un área segura. No estamos en las orillas. Estamos cercas. Y eso es debido, ¿verdad?, el dar de cada uno de ustedes. Por eso vamos a aprender cómo debemos de dar, cómo debemos de ofrendar. Por eso aquí lo dijo Pablo. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Qué es lo que pasa cuando un agricultor toma su semilla? Tiene su semilla en la mano y va sembrando la semilla. ¿Sí? Por obvias razones la semilla se le está desprendiendo de su mano, ¿sí? Está tirando la semilla dentro de la tierra. Pero ¿qué pasa cuando el agricultor siembra la semilla? Confiado en que va a recoger la cosecha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando tú dejas tu ofrenda? Cuando siembras generosamente, ¿cómo vas a cosechar? Generosamente. Pero si tú retienes tu ofrenda como diciendo, pero con esto estás reteniendo la semilla. ¿Cuánto vas a cosechar si tú retienes tu ofrenda o la semilla? Poco. Está el agricultor, tiene ahí su semilla. Y él debe de saber, con la semilla que él tiene, él debe saber que si siembra toda esa semilla, él sabe cuántas toneladas va a recibir de la cosecha. Pero ¿qué pasa? El otro agricultor que tiene ahí la semilla y dice, solamente esta semilla, porque si la siembro toda me quedo sin nada. ¿Sabes qué pasa en nuestra mente? Si yo doy generosamente, me quedo sin nada. Esto indica que no te interesa la cosecha. Hermanos, es una actitud del corazón. Ahorita vamos a ver, porque nos han engañado por muchos años. Y vamos a ver a qué se refiere ser enriquecidos. Primera de Corintios 16:2. Vamos a ver. Estamos aprendiendo a cómo ofrendar generosamente. Y vamos a aprender cuál es el resultado de ofrendar generosamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? Muy bien. Primera de Corintios 16:2. ¿Ya lo tienes? Quiero que pongan atención. ¿Sí? Pongamos atención a lo que vamos a aprender. Muy bien. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros dé su diezmo. ¿No, verdad? De su primicia, de su pacto. Eso no dice la Biblia. ¿Qué dice? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte, ¿qué dice? Algo. Según, ¿qué dice? Haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Amén. ¿Te das cuenta que es una actitud del corazón? ¿Qué tenemos que hacer? Por decir, yo tengo mi negocio. Y aquí están los hermanos que recogen las ofrendas. Yo doy ofrenda de acuerdo a como el Señor me haya prosperado. Un negocio en una semana puede tener muy buena ganancia, pero la siguiente semana quizá pueda tener poca ganancia. Entonces, ¿qué hago yo? Porque yo trabajo, ¿sí? Lo que yo doy
es según yo haya sido prosperado. Pero es una actitud personal y es lo que estaremos aprendiendo. Miren, les hago una pregunta. ¿Estás ofrendando de acuerdo a lo que ganas? Es una muy buena pregunta. Miren, muchas de las veces nos hemos puesto muy bíblicos. Muchas veces. Muchas veces nos han preguntado, ¿y qué denominación son ustedes? ¿Bajo qué cobertura estás? ¿Quién es tu apóstol? Muchas veces nos preguntan, ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes son metodistas? ¿Son pentecostales? ¿Son bautistas? Otros nos preguntan, ¿ustedes qué tipo de corriente llevan? ¿Ustedes son calvinistas o arminianos? Una vez una persona me dijo, a ver, muéstrame la Trinidad en la Biblia. Eso sí, bien bíblicos. Pero omitimos la generosidad que debe de haber entre los cristianos al momento de ofrendar. Y a veces queremos ser tan espirituales. Dios me habló, Dios me dijo. Y al momento de ofrendar, ¿verdad? Le dicen a la cartera, no me tientes, Satanás. Hermanos, es una actitud del corazón. Miren, la Biblia está llena de promesas, que es lo que Pablo nos quiere enseñar. Ahora, ¿cuáles son esas promesas? ¿De que yo sea rico? Vamos a ver, Filipenses 4:15. Filipenses fue la contraparte de la iglesia de los Corintios. Los Corintios era una iglesia que no ofrendaba. Más sin en cambio, los filipenses, ellos apoyaban a Pablo donde quiera que él se encontrara. Filipenses 4:15, ¿ya lo tienes? Muy bien. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Verso 17. El verso 17 tiene que ser la actitud del corazón de cada persona que predica el Evangelio. Y aquí Pablo nos lo enseña a nosotros los que predicamos el Evangelio. ¿Qué dice Pablo? El verso 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde, ¿en dónde? En vuestra cuenta. 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Verso 19, aquí viene la bendición de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Dónde se encuentra Cristo? A la diestra del Padre. ¿Dónde se encuentra Jesús? En el cielo. Esa bendición de parte de Dios llegará cuando nosotros tengamos una muy buena actitud al ofrendar. Hermanos, si le damos a Dios, Él nos dará. El Señor no es deudor de nadie. Y nosotros nunca debemos de temer el dar a Dios, porque espiritualmente y materialmente Dios nos suplirá a cada uno de nosotros. Así que debemos de dar con un corazón correcto, una actitud de generosidad y una actitud de agradecimiento. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 7, por favor.
Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7. Lo que lo tengas, me dices amén, por favor. Amén. Muy bien. ¿Te das cuenta que el Señor está en desacuerdo con las exigencias dentro de la iglesia respecto a las ofrendas? Pablo nos quiere enseñar lo siguiente. Cada uno, o sea, lo que está diciendo Pablo aquí es que cada uno, que cada uno de los que estemos aquí, dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios, ¿qué dice? Ama al dador alegre. Lo que está diciendo Pablo es que no debemos de dar de mala gana ni por obligación. Dios no se agrada con la ofrenda con aquel que no se agrada en ofrendar. Hermanos, lo que nuestras manos hacen con el dinero muestra lo que estamos haciendo para con Dios. Tu perspectiva que tienes de Dios es tu perspectiva que tienes en ofrendar. Y cada cristiano debería de ser un dador. Sabemos, en todas las iglesias hay algunos que no pueden dar mucho, pero sí es importante que den. Pero es importante que den con el corazón correcto. Se supone que tú y yo percibimos un salario semanal o quincenal. Entonces debemos de ofrendar regularmente. Tú decides. Es una decisión personal. Amén. Es una actitud personal. Es una decisión que tú y yo debemos de tomar. Porque de acuerdo a lo que escribió Pablo, que el que siembra escasamente, ¿qué va a cosechar? Escasamente. ¿Sí? No se me queden feo, por favor. Es por el bien de nosotros. El dar debe estar motivado por nuestro propio corazón. Nunca debe ser forzado o manipulado. Debemos de dar porque queremos dar y porque Dios puso en nuestro corazón el dar. ¿Cómo debemos dar? Ya lo escuchamos, que no sea con tristeza o de mala gana, que no nos pese dar o con mucha queja o por necesidad, tampoco alguien que nos está obligado y tampoco alguien que nos ilusione o manipularnos para que podamos dar. Porque muchos al momento de pedir ofrenda te la pintan como si fuéramos un banco de inversión o fuéramos una caja popular. Somos una iglesia que cada ofrenda que nosotros damos es para extender el evangelio de Jesucristo en este lugar. Para eso son las ofrendas. No es para que el pastor coloque o estacione su camioneta último modelo, ¿verdad? Y que les diga a cada uno de ustedes que si no ofrendas te vas al infierno. Pues el que se va al infierno va a ser el pastor que dijo esas palabras. Hermanos, debemos estar atentos y muy listos para lo que Dios nos quiere enseñar. En lugar de dar con tristeza o por necesidad, Dios quiere que demos de una manera alegre. El verdadero dar viene de un corazón alegre y nuestro Dios fue un dador alegre. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo, que dio. ¿A quién dio Jesús? ¿A quién dio el Padre? A su Hijo. ¿Cómo lo hizo? Alegre. Porque tú y yo, ¿qué necesitábamos? Un Salvador. Fíjate, Dios dio con alegría a su Hijo. Miren, el que es generoso en el ofrendar, refleja en sus ofrendas en el Dios que ha creído. Es por eso que debemos de ofrendar. Esta semana, ¿con qué te bendijo el Señor? ¿Qué bendición recibiste de parte de Dios? Entonces, ¿por qué nosotros no ofrendamos con una actitud correcta? La gracia de Dios ha estado sobre nosotros de manera sobreabundante.
Miren, cierto día un niño vio a una persona pobre. El niño ve a la persona pobre, vio que estaba en necesidad. Este niño rápidamente corre a su casa, rompe la alcancía y todo lo que tenía en la alcancía va y se lo da a este hombre pobre. Esto fue un testimonio de un pastor. Y dice el pastor que de niño, cuando él dio la ofrenda de todo lo que tenía en su alcancía, ¿verdad?, que quizá lo tenía ahorrado para un balón o un juguete. ¿Quién sabe para qué estaba juntando su alcancía? Pero este niño le da el dinero a este hombre pobre y él explica y dice que nunca había sentido una sensación tan agradable el haber dado a alguien que estaba en necesidad. Así que, hermanos, Dios es el más grande dador. Él se deleita en darnos. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Por lo tanto, si tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto debemos de imitarlo. Segunda de Corintios 9:8. ¿Por qué quiere Dios que nosotros ofrendemos? ¿O por qué tenemos que ofrendar? Lo vamos a leer a continuación. Mira, si tú tenías un falso concepto de tu ofrenda, hoy a través de esta cita Dios nos va a abrir el entendimiento. ¿Ya lo tienes? 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué dice? Toda gracia. ¿Sí me van entendiendo? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. El verso 7 de 2 Corintios 9, ¿qué dice? Un verso atrás donde estás. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y continúa diciendo, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué dice? Toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ¿qué dice? Abundéis ¿para qué? Para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. A ver, otra vez. Vámonos al verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué dice? Porque Dios ama al dador alegre. Hasta ahí vamos bien. Y luego, al final del verso 8, ¿qué nos dice? ¿Y abundéis para qué? Para toda buena obra. O sea que de las ofrendas que nosotros damos, Dios nos va a bendecir ¿para qué? Aquí lo dice, para toda buena obra. Y luego dice, como está escrito, repartió ¿a quiénes? A los pobres. Su justicia permanece para siempre. Ahora, ¿quién es un hombre justo? Ya lo leímos. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Te das cuenta, hermano? Verso 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, como proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hermanos, mientras tú y yo ofrendemos, debemos estar persuadidos de que Dios es poderoso para que nuestras ofrendas sean recompensadas. Dios hace que la semilla sembrada abunde y produzca una gran cosecha. ¿Te das cuenta que nos han enseñado mal? ¿Qué hacen los profetas de la prosperidad?
¿Qué te dicen ellos? Que entre más ofrendas, Dios, ¿qué te dicen? Te va a multiplicar. Miren, si el que habla de prosperidad es el único que prospera, entonces las cosas no están bien. El Señor quiere que seamos, quiere que nosotros ofrendamos. El Señor quiere que nosotros seamos prósperos para tener lo suficiente, pero también para darle a quienes, a los necesitados. Primera de Crónicas 29:14. Lo que tú ofrendaste, ¿de parte de quién viene? De Dios. ¿Sí sabías eso? ¿Sí sabías que lo que tú ofrendaste, ¿de quién viene? De Dios. Hay gente que ofrenda poco, quizá porque siembra poco y su cosecha es poca. Hay gente que ofrenda generosamente. ¿Por qué creen que la gente ofrenda generosamente? Porque Dios ya le multiplicó su cosecha. Primera de Crónicas 29:14. ¿Por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, ¿qué dice? Te damos. Hermanos, seamos generosos al ofrendar. Aquí lo dice, no lo dice el pastor. Porque el que siembra escasamente cosechará. Miren, ha habido personas que todo les sale mal. Pone un negocio, les sale mal. Cambia de giro, pone otro negocio y también le va mal. Entra en un trabajo, le va mal. Cambia de trabajo. Todo le sale mal. Y una vez alguien dijo, a ese hombre todo le sale mal. No prospera, no sale de donde está. Y alguien lo dijo, si algún día a ese hombre se le ocurre poner una fábrica de sombreros, tiene tan mala suerte que los niños nacerán sin cabeza. Así es la mala suerte, ¿verdad? ¿Quién le va a comprar? Nadie va a tener cabezas. Así de mala suerte, hermanos. Pero no es la mala suerte, es la manera y la forma que nosotros somos, de cómo nos conducimos. Primera Timoteo 5:4. Hermano, cada ofrenda que nosotros damos es para la extensión del Evangelio. Y debemos de ser generosos. Y nosotros como padres, como cabezas de familia, como cabeza de nuestro hogar, debemos de ser los primeros en ofrendar. Nosotros tenemos que ser ejemplo para ofrendar. Nuestros hijos tienen que ver a nosotros de cómo ofrendamos generosamente. Porque si nosotros ofrendamos generosamente, entonces vamos a cosechar abundantemente. Primera Timoteo 5:4. En los primeros versos del capítulo 5 habla en relación a las viudas. Y Pablo enseña de que se debe de tener cuidado con las viudas. Y dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos. ¿Para quién? ¿Para quién debemos ser piadosos? Para con nuestra propia familia, ¿verdad? Y a recompensar a quienes, a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, cuando nosotros ofrendamos generosamente,
Vamos a poder ser piadosos ¿con quiénes? Con nuestra familia. Cuando nosotros ofrendamos generosamente, ¿a quiénes vamos a recompensar? A nuestros padres. ¿Es difícil entender estos principios? No, hermanos. Miren, los que se benefician más al momento de ofrendar, ¿es Dios o nosotros? Somos nosotros. Porque si dice la palabra y si Pablo lo escribió y hay testimonio de la iglesia de Filipenses de que Dios abundó en sus vidas, entonces yo voy a tener para ser piadoso con mi familia y recompensar a mis padres. ¿De dónde proviene toda dádiva y todo don perfecto? ¿De dónde proviene? Viene de parte de Dios. Tercer consejo de Jesús. Mateo 6:21. Hermanos, debemos de considerar cómo deseamos vivir tú y yo. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios tenga cuidado de tu familia? ¿Quieres que tu familia tenga lo necesario? ¿Quieres ser piadoso con tu familia? ¿Quieres recompensar a tus padres? Espero, hermanos, de verdad, de todo corazón, espero de todo corazón que ahora que ya estés casado no dependas todavía de que tus padres te den. Espero. Si no, qué vergüenza, qué pena ajena, ¿verdad? Que todavía casados le pidamos: papá, ayúdame porque no tengo para el gas, mamá, ayúdame porque no tengo para comer. De verdad, qué vergüenza, qué pena ajena. Cuando nosotros debemos de ser los primeros en ofrendar para recibir la gracia y la misericordia de Dios. Mateo 6:21, ¿qué dice? Porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué dice? Allí estará también vuestro corazón. Marcos 12:41, por favor. Marcos 12:41. Y hermanos, este texto, esta historia, es por eso que les decía hace un rato. Primeramente Dios, para el año que viene, que el Señor nos permite estar aquí de pie predicando el Evangelio, si es que antes no sucedió otra cosa, y que nos permita continuar en este lugar y que nos permita congregándonos. Les dije respecto a las ofrendas, cada quien dé conforme lo proponga su corazón y cada quien dé conforme haya sido prosperado. ¿Ya lo tienes? Marcos 12:41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, ¿qué hacía Jesús? Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermanos, al momento de que nosotros ofrendamos, damos nuestra ofrenda, el Señor está atento para ver qué es lo que hacemos. Dice que Jesús miró. Llegaban los ricos y dejaban su gran ofrenda, pero llegó una viuda que no tenía quien la sostuviera y solamente echó un cuadrante. El equivalente puede ser a 50 centavitos, de esas moneditas que ya ni los niños quieren. ¿Sí? Los niños de ahora nada más quieren un billete de a 50 para arriba.
Un niño ve una moneda de 50 y ya no la quiere. Esa era lo único que esta viuda tenía. Y los demás echaban lo que les sobraba. Era mucho lo que daban. Y te das cuenta que a Jesús no le interesa lo que tú aportes, sino lo que hay en tu corazón. Porque quizá podemos dar mucho y lo hagamos de mala gana. Y para eso, a Jesús no lo podemos engañar. Jesús enseñó que aún la ayuda más pequeña, si se da con el corazón correcto, no se irá sin recompensa. Mateo 10:40, por favor, ponte de pie. Mateo 10:40. Hermanos, aquí no importa la cantidad. A Jesús no le importa la cantidad. A Jesús lo que le interesa es nuestro corazón. ¿Ya lo tienes, Mateo 10:40? Me espero para que lo encuentres. Dice Jesús, de acuerdo a las palabras de Mateo: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. El verso 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, que dice, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. ¿Te das cuenta que no se trata de dinero? Se trata, hermanos, de que tú y yo nos enseñemos a dar. Y cada quien dé conforme lo proponga su corazón. Y cada quien conforme haya sido prosperado. Pero lo tenemos que hacer con un corazón correcto delante de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros damos con un corazón correcto, Dios tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Dios puede bendecir nuestro dar, porque el ofrendar nos libera de toda la codicia y del materialismo. Hermanos, el ofrendar atesoramos riquezas en el cielo. No hay fin en las formas y maneras en que podemos ser bendecidos. Cuán poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente. ¿Te puedes imaginar cuando lleguemos a la presencia de Dios? Porque el Señor lleva registro de todo. Y quizá te diga, lo que tú ofrendaste, esto fue lo que se hizo. Eso ya es de cada quien. Amén. Eso ya es de cada uno de los que estamos aquí. Te repito, aquí no estamos por dinero. Aquí estamos por agradecimiento a Dios. La iglesia no es un negocio de nadie, no es la empresa de la familia. Nosotros somos siervos, somos servidores. Fuimos llamados a predicar el evangelio y no lo hacemos por necesidad. Pero sabemos y entendemos que si cada uno de los que estamos aquí ofrendamos generosamente, Dios nos dará lo suficiente para que nosotros vivamos bien y reposadamente. Pero eso ya es entre nosotros y Dios. Dios es un Dios dador. Dios nos dio de su amor. Dios nos dio a su Hijo. Dios nos dio el perdón. Dios nos dio la santificación, la salvación. Dios nos extendió la misericordia. Dios nos dio de su favor. Dios nos dio un milagro. Dios nos dio una esposa, nos dio un esposo, nos dio unos hijos. Dios nos dio un trabajo.
Dios nos da salud. Y nosotros cuando damos, lo damos de mala gana. ¿Puedes entender esto? Así que si quieres ver días buenos, da lo mejor de ti. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta tarde por estos 3 consejos de parte de David, de parte de Pablo y de parte de tu Hijo Jesucristo, Señor. Señor, queremos ver días buenos para este año que se avecina. Queremos ver días agradables. Queremos ver días buenos que tengamos lo suficiente y para ayudar al necesitado. Queremos ver días buenos para ofrendar de la manera que tú nos has enseñado. Queremos ver días buenos para ser piadosos con nuestra familia y poder recompensar a nuestros padres. Queremos ver días buenos, Señor, dejando de hablar de los demás. Queremos ver días buenos, dejando de hablar mentiras. Señor, queremos ver días buenos haciendo la paz con los demás. Señor, queremos ser justos delante de tu presencia para que nuestras súplicas sean escuchadas. Señor, gracias por estos 3 consejos que tú nos has enseñado el día de hoy. Queremos vivir en salud, queremos vivir con lo suficiente. Señor, tú nos das la protección, el cuidado. Tú nos das, Señor, más de lo que nosotros merecemos. Solo nos resta hacer nosotros lo que nos corresponde para poder ver días buenos. Padre, gracias te damos por esta tu iglesia que tú has comprado a precio de sangre. Te doy gracias por cada uno de ellos. Bendícelos y guárdalos en todo tiempo, Señor. Guarda nuestra salida. Y Padre, gracias por ese gran amor que tú nos diste, que fue a través de tu Hijo Jesucristo. Y esa salvación tan grande que sin merecerla, tú nos las has concedido. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén.